por gramo de carbono. A, ¿qué fracción era de carbono 14? B, al analizar un espécimen que contiene 500 miligramos de carbono, se observan 174 desintegraciones por hora. ¿Cuál es la edad del espécimen suponiendo que su actividad cuando murió era la del valor promedio del aire? Entonces, vamos a calcular vamos a resolver este ejercicio. Listo, ya estoy grabando, yo creo. Entonces, voy a anotar aquí los datos en la pizarra para dejar de compartir. Entonces, dice que, bueno, este es el ejemplo 2. Dice que antes de 1900, la actividad por masa de carbono atmosférico era de 0.225 becquerel por gramo. O sea, por gramo de carbono. Y la pregunta es, ¿qué fracción era de carbono 14? Entonces, hay que tener una información a mano. Voy a dejar de compartir aquí. Hay que tener una información a mano, primero que es la vida media del carbono 14, que son 5.730 años. Vamos a poner aquí. La vida media del carbono 14 son 5.730 años. Y vamos a calcular entonces, a partir de ese dato, vamos a calcularla, bueno, en segundos, multiplicando por 365, por 24, por 3.600, para pasarla a segundos. Entonces, voy a calcular eso. 5.730 por 365 por 24 por 3.600 es 1.81 por 10 a la 11 segundos. Entonces ya tenemos la vida media del carbono 14 en segundos. Vamos a calcular la constante de decaimiento, que es logaritmo natural de 2 entre la vida media y entonces logaritmo natural de 2 entre 1.81 por 10 a la 11 nos va a dar la constante de decaimiento, y eso da 3.84 por 10 a la menos 12 segundos a la menos 1, porque tiene aquí abajo segundos. Entonces pasamos los segundos aquí arriba. Esa es la constante de decaimiento. Ahora, dice que antes de 1900 la actividad del carbono atmosférico por unidad de masa debido a la presencia de carbono 14 era de 0.225 becquereles por gramo. Entonces, en un gramo teníamos una actividad de 0.225 becquereles. Vamos a ver cuántos átomos hay en una muestra de un gramo que tiene esta actividad. Entonces, la actividad es menos lambda por n.
Entonces vamos a pasar esta es la actividad que tiene unidades de becquereles, que son desintegraciones por segundo, la unidad del sistema internacional. Vamos a dividir entre lambda para que nos dé el número n de núcleos que hay en 1 gramo de carbono para esa fecha, antes de 1900. Entonces la actividad es 0.225 becquereles. Lo divido entre 3.84 por 10 a la menos 12 segundos a la menos 1 y voy a obtener este resultado. 5.86 por 10 a la 10 núcleos. Esos son átomos de carbono de carbono 14. Ahora, vamos a ver, digamos, el carbono normal se ha desintegrado en estos núcleos de carbono 14. Ahora, en un gramo de carbono normal, ¿verdad? Existe el carbono 14, el carbono 12 y pues los isótopos, pero vamos a ver cuántos átomos de carbono hay en total en 1 gramo de carbono. Entonces, yo sé que la masa molar del carbono por la tabla periódica es 12.011 gramos por mol. Entonces sé también que un mol tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos o partículas. Y entonces simplifico y ya que va a tener el número de átomos de carbono que hay en esa muestra, en 1 gramo. Entonces, 1 por 6.02 por 10 a la 23 entre 12.001. Entonces hay 5.01 por 10 a la 22 átomos de carbono. Y 5.86 por 10 a la 10 son de carbono 14. Recuerde que pues en una masa de carbono puede existir también el carbono 14 o los otros isótopos. Profe, ¿Sí? yo sí entendí todo lo que usted hizo, lo único que me queda la duda, pero no es que no sé si fue que me confundí, es que el problema dice que la actividad total, o sea, de todo el elemento carbono, incluido el 14, el 12 y todos los isótopos, es de 0.225. Entonces, ¿por qué para sacar el carbono, o sea, por qué no sacamos la actividad solo de lo del carbono y después ya utilizamos eso para poder sacar los núcleos del carbono? No sé por qué utilizamos todo. Si quiere le voy a poner de nuevo aquí para que vea que... Ok. Es que yo creo que le puse mal un número, 255 en vez de 225. Ahora me va a dar diferente. Aquí dice, la actividad de masa de carbono atmosférico debido a la presencia de carbono 14, Ok. es la actividad del carbono 14. Sí, sí, ya, ok. Sí, es que no, se me había olvidado que decía su problema. Gracias. Ajá. Entonces, digamos, ¿Podría enviar fotos? Es que no veo bien. sí, ya voy. Ya lo borré, qué torta. No voy a enviar una foto de lo que me quedó.
Para ver si era 2.25, es 2.25. 0.225, sí. Digamos, vean esta de aquí. Digamos que dice que el carbono 14 es inestable y se produce durante reacciones nucleares en la atmósfera causadas por el bombardeo de los rayos cósmicos y se produce una pequeña porción de carbono 14 en el CO2 de la atmósfera. El carbono 14 decae por emisión beta menos a nitrógeno, pero no todos los isótopos del carbono son inestables. Entonces, el que produce ese tipo de radiación me parece que es el 14, ¿verdad? Los otros isótopos no decaen. Entonces, cuando se mide, lo que se mide son las desintegraciones, se mide con un aparatito que se llama contador Geiger y miden las desintegraciones o el número de partículas beta y entonces eso indica que algún átomo se está desintegrando. Entonces se observan las desintegraciones y a partir de esas desintegraciones se puede sacar cuántos núcleos de carbono 14 quedan, ¿verdad? No se han desintegrado en ese momento. Ahora, la parte A dice qué fracción era de carbono 14, entonces hay que calcular la fracción de carbono 14 a la fracción de carbono normal, ¿verdad? El carbono en total. Entonces tenemos 5.86 por 10 a la 10 núcleos dividido entre 5.01 por 10 a la 22 núcleos. Y esto da un total de, pues es una fracción muy chiquitita, 1.17 por 10 a la menos 12. Esa es la fracción de la razón que hay de carbono 14 al carbono total. No sé si pueden ver aquí. Profe, ¿cuál es el número que tiene el número de Avogadro como superíndice? A la X10 a la ¿qué? 10 a la 23. Gracias. 10 a la 23. Profe, Sí. lo que en la derivada dice dn sobre dt, lo que está a la par del lambda es un menos. Ajá, son menos. Esta razón que sacamos son núcleos, ¿verdad? O sea, eso es 1.17 por 10 a la menos 12 núcleos, profe. No, es que estos son núcleos y Ajá, esto y los también otros son son núcleos átomos. Ah, ok, sí, ok, se o van. átomos. Ok, Entonces, se van. Ok. simplifica y las razones, pues en general no tienen unidades. Es cuanto más grande es una que la otra. O sea que la razón de carbono 14 a carbono es muy chiquitita. De todo el carbono que existe, el carbono 14 es como una parte muy, muy pequeña. Profe, ¿qué hicimos con el menos del lambda ahí? Este menos, aquí está siempre, pero el menos lo único que significa es, digamos, porque no existe número negativo de núcleos, no existe número negativo sí, de núcleos. Entonces, el menos lo que hace es indicarnos que eh, el número de núcleos de carbono 14 va disminuyendo. Eso es lo que significa. Digamos, matemáticamente tendría que ponerlo aquí, pero no tiene ningún sentido físico. Digamos, el número de núcleos es un número positivo. Entonces, no tiene ningún significado. Lo que se usa es para expresar que esta razón va disminuyendo. Como el número de núcleos de carbono 14 se va convirtiendo en otra cosa, pues va disminuyendo el número de núcleos de carbono 14. Y la tasa a la que decaen también va disminuyendo. Entonces, no sé si entendieron esa parte. ¿Sí o no? Sí.
Sí, profe, Sí, todo profe. bien. Sí, Vamos a hacer la parte B. Sí, profe. Entonces, eso era antes de 1900. Por eso es que a veces uno dice, "Ay, qué raro", porque todos esos cálculos de la cantidad de carbono 14 que hay en la atmósfera por eras geológicas y todo eso son puros cálculos, ¿verdad? Nadie ha medido eso porque son puros cálculos y puras suposiciones. Entonces, de repente uno se queda así pensando, entonces, ¿qué? O sea, todo es puro calculado. Dice, la parte A era antes de 1900, ¿verdad? La parte B dice, al analizar una muestra arqueológica que contiene 500 miligramos de carbono, usted observa 174 decaimientos en una hora. Esta es la actividad actual. ¿Cuál es la edad del espécimen suponiendo que su actividad por unidad de masa de carbón al morir tenía el mismo valor promedio que la del aire? Entonces suponemos que murió antes de 1900 y que en ese momento tenía la misma actividad de carbono 14 que calculamos en la parte A. O sea, cuando se murió el N0, que dejó de absorber átomos de carbono 14, el valor de los átomos de carbono que estaban presentes en esa muestra, bueno, habría que calcularlo. Tenemos que calcularlo. Ahorita le digo por qué, porque nosotros hicimos los cálculos en la parte A, eran para 1 gramo, pero estos son 500 miligramos, o sea, medio gramo. Habría que calcularlo de nuevo. Bueno, entonces tenemos estos decaimientos en una hora y tenemos que encontrar la edad del espécimen. Entonces vamos a pasar esto primero a segundos. Una hora tiene 3600 segundos y entonces esta cantidad que es la que es medible, la actividad, la tenemos que tener en desintegraciones por segundo, o segundos a la menos 1, porque la desintegración no es una unidad. Pero uno le puede poner desintegraciones por segundo, lo que es lo mismo que los becquereles. Ahora, si tenemos esta cantidad de desintegraciones, podemos saber el número de átomos que tenemos actualmente, dividiendo la actividad entre la constante lambda, que sería 4,83 por 10 a la menos 2, dividido entre 3,84 por 10 a la menos 12. Y este sería como el número de núcleos que hay en este momento de carbono 14. Pero eso es, dividido entre 3,84 por 10 a la menos 12. Entonces este es 1,26 por 10 a la 10 átomos. Estos son los átomos de carbono 14 que hay actualmente en la muestra. Ahora dice que la muestra, vamos a suponer que la muestra se murió antes del año 1900. Entonces, antes de 1900 teníamos que la actividad era 0,225 becquereles por gramo, ¿verdad? Becquereles por gramo o desintegraciones por segundo por gramo. Pero tenemos exactamente 500 miligramos, o sea, 500 por 10 a la menos 3 gramos. Entonces vamos a multiplicarlo para que nos dé la actividad para ese espécimen. Y entonces, eso era cuando el espécimen estaba vivo.
Entonces tenía esta actividad. Suponemos que fue antes de 1900, ¿verdad? Sí. Ujú. Para poder usar esos 0.225. Sí. Ok. Entonces vamos a calcular el número de átomos que había en ese momento para esa muestra. Esto es antes de 1900. Cuando el espécimen estaba vivo. Ya después, una vez que se murió, ya dejó de absorber carbono 14 y ya, ya ahí, ese sería como, de ahí empiezan a decaer los núcleos y a convertirse pues en otra cosa. Entonces, vamos a ver, ya tengo este valor, lo divido entre la constante de decaimiento y me da que es 2.90 y 2.93 por 10 a la 10 átomos de carbono 14. Entonces, ya en el momento en que el espécimen que estaba antes de 1900, él mantiene una tasa constante como de átomos de carbono 14 porque los está absorbiendo, pero en el momento en que se muere, ya deja de absorber carbono 14 y el carbono 14 que tiene empieza a desintegrarse a nitrógeno. Entonces ya conforme pasa el tiempo va disminuyendo la cantidad de carbono 14 en el espécimen. Vamos a tomarle una foto. Todavía no hemos terminado, es que me Ese faltan número, pedazos. profe, ese número de núcleos que acabamos de sacar es cuando se murió. Sí, Ese 2.93 por 10 a la 10. ajá. Ok. Y entonces de aquí es donde vamos a empezar a tomar el tiempo. Este va a ser el número de núcleos inicial. Y vamos a calcular el tiempo desde que el espécimen murió hasta el tiempo presente que tiene esta cantidad de átomos. Entonces, no sé si todos entendieron la parte A, esta parte, sí, estas partes entendieron esto. Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos entonces a calcular de estos datos, vamos a calcular el tiempo. Entonces, esta ecuación nos va a relacionar el número de núcleos que tenemos actualmente con el número de núcleos que tenían cuando se murió con el tiempo. Entonces, ya que quiero el tiempo, voy a despejar esta ecuación, voy a sacar el logaritmo natural a ambos lados del igual. Y este pasa aquí a multiplicar. Este logaritmo de e vale 1. Y entonces esta lambda la paso aquí a dividir junto con el menos. El tiempo me da 1 sobre lambda, logaritmo natural de n sobre n0. Y voy a sustituir menos 1 sobre lambda, que es 3,84 por 10 a la menos 12, entre el logaritmo natural de el número de núcleos que tenemos actualmente entre el número de núcleos inicial. Vamos a ver cuál era, ya lo borré. Y el número de núcleos actualmente es 1.26 por 10 a la 10. Y el número de núcleos de antes, 2,93 por 10 a la 10. Vamos a ver, el logaritmo natural de dividido entre 2.93 por la 10 dividido entre 3.84 por 10 a la menos 12. Esto me da un tiempo de 2.19 por 10 a la 11 segundos.
Y lo voy a pasar dividiéndolo entre 360, entre la conversión a años. La voy a pasar a 6.969 años. Va a pasar a años. Esperen para ver una cosita aquí. 3.33 por 10 a la 10. Ah, bueno, sí. Ok. Aproximadamente 7.000 años. Y así es como se calcula, digamos, la edad de un espécimen con carbono 14. Lo único es que tiene la dificultad de que la concentración inicial de carbono, la actividad inicial de carbono, cuando se murió el espécimen, es un cálculo, ¿verdad? No es una medición. Entonces, es una estimación ahí que hacen con un montón de cálculos del sol y de yo no sé qué, y de la actividad solar. Y bueno, entonces uno dice que sí será correcta esa aproximación. Después del año 1900, como, bueno, con la revolución industrial empezaron a salir las máquinas de vapor, como en 1800 y algo, cambió de una forma drástica la cantidad de carbono en la atmósfera por el efecto, digamos, de la actividad del hombre, de la industria. Antes los trenes de vapor se manejaban con vapor, pero le echaban leña o carbón. Entonces producen humo y todo eso, y después, por la combustión, digamos, de los materiales, se empezó a producir en aumento el dióxido de carbono. Entonces ahora es diferente la concentración del dióxido de carbono que hace un tiempo atrás. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Más que todo para calcular este tiempo, el tiempo necesitamos conocer la constante de caimiento, la cantidad de núcleos inicial cuando se murió el espécimen y la cantidad de núcleos que existe actualmente. Lo que se puede medir actualmente es la actividad. Entonces, a partir de la actividad, usted encuentra el número de núcleos. Lo que se mide es la actividad de las muestras. Profe, ¿Sí? para el lunes el quiz es de esto o de lo anterior, de la sección anterior. Habíamos dicho que era ¿de qué era? Ya habíamos dicho que era de decaimiento, creo, ¿no? decaimiento. Sí, Me yo creo parece. que puede ser de esto, de decaimiento y actividad. Sí, yo creo que ya habíamos dicho que era de eso. Decaimiento, sí. Profe, pero el lunes habría laboratorio, el laboratorio que faltaba, o Sí, cómo, vamos a cómo hacer un cómo se va a laboratorio. manejar. El lunes vamos a hacer el quiz y después vamos a hacer un laboratorio de esto mismo, de física nuclear. Y luego ya el jueves sería la clase de repaso y el lunes que sigue sería el último examen, ¿verdad? Entonces, Entonces ya hasta hoy la materia, la materia básicamente. la vamos a ver hasta hoy. El lunes, si Dios quiere, va a ser como laboratorio. El laboratorio es como para entender mejor los conocimientos. Y ya sería, digamos, el final del curso. Pero yo quería ver aquí, digamos, aquí hay otros ejercicios, pero también, vamos a ver, que me lo salté. Ah, no.
aquí donde hablé de los usos benéficos de la radiación, pues me dicen que para la preservación de alimentos, los alimentos no quedan contaminados con radiación. Lo hacen a veces con electrones de alta energía o a veces con cobalto, con rayos gamma que emite el elemento cobalto. Dicen que no quedan contaminados con radiación, que no representan ningún peligro. Pues podría ser bueno también medir para ver si acaso es cierto. Bueno, eso dicen y parece que no es peligroso. Pero sí sé que hay personas que dicen que sí es peligroso. Entonces, vamos a ver. Hasta aquí llega la materia. Y les deseo felices vacaciones. Que disfruten sus vacaciones a partir de la mitad de noviembre. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta para hoy. Profe, yo tengo una de lo que estábamos hablando de hora consulta, de las fórmulas de semiempírica y la otra que es energía enlace, me parece. Ajá. Es que se me cortaba mucho la llamada, entonces quería saber si usted podía aclarar, si estaba diciendo que se nos podía confundir lo de semiempírica y no pude escucharlo bien. Es que yo dije algo de la masa y dije semiempírica, pero esta masa que está aquí, esta masa que ya ha sido medida para todos los isótopos y para todo con espectrómetro de masas, esta masa es la masa real de los átomos. Pero con el modelo de la gota, nosotros podemos calcular la energía del enlace y calcular con esta energía de enlace calculada con estos coeficientes y con este modelo que no es exacto, porque ya lo hemos visto, podemos calcular la masa de cualquier elemento. Esta es la masa que se llama semiempírica. Esta de aquí, yo le dije masa semiempírica a la otra cuando estábamos en consulta, pero después rectifiqué porque la de semiempírica es esta que se calcula con esta fórmula usando la energía de enlace del modelo de la gota. Pero la masa que está aquí, la masa esta, es la masa normal del elemento. La que está en una tabla es la masa real, la masa que ya ha sido medida. Y la otra es la semiempírica porque está hecha con este modelo, esta fórmula. Y esta fórmula ustedes saben que no es exacta. Profe, ahora que Gracias. aclaró eso, tengo una pregunta. Ajá. Cuando yo estaba haciendo los ejercicios, hay ejercicios donde a usted no le dan esa masa. Entonces yo iba y la buscaba en la tabla, pero si no estaba en la tabla, yo decía, ¿de dónde lo sacaron en el solucionario? Entonces, para efectos de examen, si usted no nos diera esa masa, tenemos que hacer esta de la gota y sacar la semiempírica y utilizar esa. En general, no, sí. En general, digamos, si vamos a usar esta fórmula, la masa Usted- está en una tabla o en el problema, por ejemplo. Ok, sí, si no Sí, está en la tabla, sí, 43.2 creo que es, usted no la da, entonces, sin problema. sí, si no está en la tabla, entonces el problema la tiene que dar. Pero este cálculo de aquí no es el cálculo exacto, o sea, este cálculo lo sacan de aquí y esta energía no es la exacta. Ok. Entonces, en general esas masas, las masas reales están en unas tablas. Vamos a ver, alguien tiene aquí una pregunta. ¿Se usaría para el porcentaje de error? Sí, se puede calcular y para calcular el porcentaje de error de la masa real a la masa empírica. Claro que sí, se puede usar esa masa. Vamos a ver. Profe, ¿podríamos hacer los ejercicios que quedaron pendientes en hora consulta mientras que termina la clase? Claro, ¿cuáles eran? Para ver, es que ya se me olvidó. Eh, El creo que era 14. en la parte B del 14, creo que era. El 14, Y el 15, profe, por favor. el 14.
ya les comparto el ejercicio. $43.14. Voy a compartirles el libro para que vean el ejercicio. Dice que el uranio 238 decae espontáneamente por emisión alfa a torio 234. A, calcule la energía total liberada por este proceso. Y B, la velocidad de retroceso del núcleo de torio y las masas atómicas son, aquí dan las masas. Porque estos que están aquí, a veces estos torios y estos, no son, son isótopos del átomo original, entonces las masas son diferentes a las que vienen en la tabla. Aquí nos dan las masas y vamos a hacer este ejercicio. Entonces voy a copiar los datos en la pizarra y ya les comparto mi pantalla, mi pizarra. Ya voy a dejar de compartir ese 43.14. Dice que el uranio 238 decae espontáneamente en torio 234. Torio, ¿verdad? Este H, ¿o no? Por una emisión alfa. Entonces tenemos que calcular la energía total del enlace. Y luego en la parte B, la energía total liberada por este proceso. Y la parte B es la velocidad de retroceso del núcleo de torio. Entonces, necesitamos, eso sí, las masas. Voy a copiar las masas del uranio. Aquí, no me puedo equivocar, 238.05. 0.788 UMAS. Y la masa del torio 234.043. 601 UMAS para el torio. Y la masa de la partícula alfa, que la tengo por aquí. Voy a dejar de compartir mi pantalla. El examen creo que es el del lunes en 8. El 9. Sí. Si Dios quiere. Todo sale bien, es el 9. Ya voy a apuntar la masa a la partícula alfa. Profe, si quieres se la digo. Sí, por favor. Es 4.002603. Así. Así lo escribí bien. Sí, señor. Entonces, vamos a ver, ¿cómo creen ustedes que sacamos la energía total? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer para sacar la energía total de esa reacción nuclear? Sumar todas las masas. Bueno, primero hay que sacar una masa total. O sea, Con la fórmula de la masa A la del... masa de U le resta las otras dos. a la masa de U le resto las otras dos, porque este es el original, este es el reactivo y estos son los productos. Entonces siempre yo voy a sumar, yo voy a calcular esta masa y luego esta otra masa. Vamos a sumar estas dos masas que son la masa del torio y la masa de la partícula alfa. Vamos a ver, vamos a sumar estas dos masas, 234.04361 más 4.00,
2603 y esto me da 238.046.204 UMAS. Entonces, la masa, la energía total de la reacción va a ser igual a la diferencia de masas por C al cuadrado. ¿Cuál diferencia de masas? Pues los productos, los reactivos menos la masa de los productos. En este caso tenemos el uranio 238, que tiene esta masa, menos la masa de los reactivos, de los productos, por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿verdad? En megaelectronvoltios por UMAS. ¿Sí van entendiendo? Siempre es calculo la masa de los reactivos y calculo la masa de los productos y luego las resto y eso es lo que da la diferencia de masa. Entonces, esta diferencia de masa me da lo que se llama el defecto de masa. Me da 4.584 por 10 a la menos 3 UMAS. Y eso lo multiplico por la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Me da 4.27 megaelectronvoltios. 4.27 megaelectronvoltios. Esa es la energía que se libera en la reacción. Porque una parte de la masa se transforma en energía. ¿Me podrías tomar foto, porfa, profe? Claro. Listo. Entonces, vamos a hacer la otra parte. Que es la parte de calcular la velocidad de retroceso. Entonces ya les voy a decir. No sé si tienen preguntas de esta primera parte. Aquí está. ¿Todo está bien con esta primera parte? Sí, Sí. profe. Profe. Entonces, estos 4.27 megaelectronvoltios se van a repartir, ¿verdad? Va a ser digamos, el torio más la partícula alfa va a ser, digamos, lo que queda de la reacción, los productos. Y los 4.27 megaelectronvoltios se reparten entre estas dos partículas. Pero la partícula de menor masa se deja la mayor cantidad de energía. Entonces, digamos, yo voy a tener esta fórmula para la masa de la partícula más pequeña, que va a ser la masa de la partícula grande entre la masa de la partícula pequeña más la masa de la partícula alfa. O sea, la masa de la partícula grande más la masa de la partícula pequeña por la energía cinética total o la energía total de la reacción. Así. En este caso, yo sé que la masa del torio es 234. Pero vean que es una razón. Entonces, esto tiene unas unidades que se van a cancelar con las de abajo. Así que puedo usar las masas en UMAS o en kilogramos, en lo que yo quiera. Mientras sean las mismas unidades arriba y abajo, que no hace falta. Podría poner exactamente la masa de esto, pero es una estimación de cuánta energía va a salir, le va a corresponder a cada uno. Entonces va a ser la masa, la energía cinética, la partícula más pequeña, que es la partícula alfa,
va a ser igual a la masa del núcleo grande entre la masa del núcleo grande más la masa de la partícula pequeña por la energía total. Entonces, y esto está en megaelectronvoltios. Entonces, vamos a ver cuántos megaelectronvoltios le corresponden a la partícula alfa. 4.20 megaelectronvoltios le tocan a la partícula alfa. ¿Alguien me puede decir entonces cuántos megaelectronvoltios le van a corresponder al átomo torio? 7. Ajá, bueno, sí. 0, la energía cinética del torio sería 0,07 megaelectronvoltios, la resta, ¿verdad? Porque se reparten la energía entre estos dos. Si a este le toca 4,20, a este le toca 0.07. El que tenga la menor masa se lleva la mayor cantidad de energía. Y ahora ustedes me pueden decir cómo puedo calcular yo la velocidad que va a tener este átomo de torio a partir de esta energía cinética. Buena pregunta, es que yo cuando lo hice al revés, yo calculé la energía cinética pero para el torio, digamos con esa misma fórmula, pero poniendo arriba alfa, abajo el torio y en m pequeña el alfa, y me dio igual, pero no sé si es una analogía mal hecha. Está correcto. Entonces no importa que sea la partícula grande o pequeña, como estaba explicando usted. Ajá, sí, yo calculé la de la partícula alfa, porque ahí en el libro viene la fórmula. Entonces Ok. yo la calculo de una vez. Bueno, yo no usé la fórmula de una vez. Ahora, si tengo la energía cinética, ¿cómo calculo la velocidad de retroceso? Que es la pregunta. Profe, con la de energía cinética, la ecuación ¿Cuál era? tradicional. Ujú. Un medio de masa por la velocidad al cuadrado. Ajá. Ahora sí, esta va a ser igual a la energía cinética. Voy a borrar esto. Ya le tomé una foto para calcular, a partir de esto, calcular la velocidad. Pero ahora sí ocupo la masa del torio ya, ahora sí, digamos, si yo tengo la energía cinética, voy a pasar este 2 aquí a multiplicar y esta m aquí a dividir. La m pasa a dividir. Entonces, la velocidad va a ser igual a la velocidad, perdón, aquí le saco raíz a esto y a esto. La velocidad va a ser igual a 2 veces la energía cinética entre la masa. Pero ahora sí, como yo voy a hacer este cálculo, es muy importante que la energía cinética esté en julios y que la masa esté en UMAS, porque si no, no me va a salir las unidades, no me va a salir correcto. Entonces, esto que está en megaelectronvoltios, lo voy a multiplicar por 1.000.000 para que pasarlo a voltios y luego para pasarlo a electronvoltios y luego por 1.602 por 10 a la menos 19 para pasarlo a julios. Y esto me da 1.12 por 10 a la menos 14 julios. Ahora la masa al torio, que era vamos a ver. Profe, ¿qué fue lo que hizo ahí? Lo multiplicó por 1.000.000. Lo pasé de megaelectronvoltios a electronvoltios y luego de electronvoltios a julios para hacer esta operación, porque esta operación ya aquí cuando yo hago esto, yo sí necesito las unidades del sistema internacional. Entonces sí necesitaría ya así como... Pero necesito tener la masa del torio, ahora sí tiene que estar en las unidades correctas, que son los kilogramos. Vamos a ver,
Este es el ejercicio 14. Entonces, la masa del torio es 234.04361 UMAS. Y tengo que multiplicarlo por el equivalente de la UMA, que es aquí yo lo tengo. 1,6605 por 10 a la menos 27. Kilogramos, por 10 a la menos 27. Gracias. Kilogramos sobre UMAS. Entonces, ahí ya sí, recuerden, es muy importante que cuando vayamos a hacer un cálculo de velocidad, le cambiemos las unidades a todo, volvamos a las unidades normales. Y aquí está 3.89 por 10 a la menos 25 kilogramos. Y ahora sí, ya que tenemos la masa y tenemos la energía cinética, pues podemos calcular la velocidad, que sería 2 por 1.12 por 10 a la menos 14. Esta energía cinética en julios, dividido entre 3,89 por 10 a la menos 25 kilogramos. Vamos a ver cuánto da eso. A ver. Bien. Entonces voy a borrar esto de aquí. Es velocidad de retroceso porque uno de los dos, una de las partículas viaja en una dirección y la otra en otra. Entonces por eso le dicen que el torio retrocede. La velocidad sería 2.40 por 10 a la 5 metros por segundo. Esa sería la velocidad. Voy a tomarle una foto a esta. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o si entendieron o no entendieron. Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo es eso que usted dijo de el que tiene menos masa lleva más energía cinética? ¿Sí es? Sí, entre estos dos, entre el torio y la partícula alfa, la energía que sobra de la reacción, que son 4.27 megaelectronvoltios, se va a repartir entre